Mi papá me regaló una mansión increíble, pero yo prefería grabar mi podcast con mis amigos en un cuarto compartido. Solo fui una vez por respeto, y encontré a un tipo viviendo ahí, fingiendo ser yo, ganándose a los vecinos y hasta a mi ex. Nadie dudó de él, ni siquiera mi papá. Mi nombre es Tomás Rivas, tengo 24 años, y si te digo la verdad, nunca supe muy bien qué hacer con todo lo que me tocó. Desde afuera, mi vida parece perfecta. Mi papá, Félix Rivas, es un empresario de esos que salen en portadas de revistas de negocios, dueño de media ciudad y con contactos en todos los niveles, desde políticos hasta actores. Pero yo solo quería grabar podcast. Empecé ese proyecto con 3 amigos, Martín, Javi y Nico, en un cuarto que compartimos los 4, con colchones tirados en el piso, cajas de huevo pegadas en la pared para aislar el sonido y un micrófono que conseguimos entre todos vendiendo cosas por internet. Mientras mis compañeros de clase soñaban con trabajar en medios grandes, yo solo quería hablar de estupideces y entrevistas raras, sin presiones, sin tener que fingir. Y sí, yo podría haber tenido todo, estudios privados, equipo profesional, una casa solo para mí, todo lo que se compra con dinero. Pero no quería deberle a nadie, y mucho menos a mi papá. Siempre he sentido que si la gente sabe quién soy, me miran distinto. Entonces decidí vivir como cualquier otro. Apellido materno, 0 lujos, trabajo freelance de edición de audio, y sin contarle a nadie que soy hijo de Félix Rivas. Pero todo eso empezó a tambalear hace 6 meses, cuando mi papá, en un intento torpe de acercarse, me regaló una mansión cerca del vecindario donde crecí. Me dio las llaves, un código digital, y me dijo úsala como quieras, o no la uses, es tuya. Fui una sola vez. Entré, recorrí los pasillos vacíos, vi la cocina que parecía salida de Pinterest, los pisos brillantes, las paredes impolutas, y me sentí incómodo. No había alma, no había ruido, no había desorden, no había amigos. Salí esa misma tarde y no volví. Dejé la mansión cerrada, con las luces apagadas, acumulando polvo. Y yo seguí en mi cuarto compartido, feliz con mis audífonos, mi laptop vieja y mis 3 roomies gritando detrás de mí mientras grabábamos el episodio 42 de Teorías con Café. Entonces apareció él, Bruno Castel. Lo conocí por casualidad, o eso pensé. Una tarde estábamos grabando en el balcón del cuarto, porque la señal de wifi solo llegaba ahí, cuando una camioneta negra se estacionó justo frente al edificio. De ella bajó un tipo de unos 26 años, alto, con lentes oscuros, camisa perfectamente planchada y esa sonrisa que no sabe si es de confianza o de cinismo. Salió como si el mundo le perteneciera, saludó a doña Cata, la vecina que se sabe la vida de todos, y ella le respondió con entusiasmo: «Ay, Bruno, qué bueno tenerte por aquí otra vez». Yo no entendía nada. Luego, en el grupo de WhatsApp del vecindario, apareció una foto de él con la descripción: «Nuestro nuevo vecino, hijo del gran don Félix Rivas, ya se instaló en la casa de la esquina. Bienvenido a la comunidad, Bruno». Me congelé. Casa de la esquina. Hijo de Félix Rivas. Bruno Castel. Tuve que leerlo 2 veces. ¿Qué carajo estaba pasando? Fui a revisar. Caminé hasta la mansión. Las luces estaban encendidas, había autos en la entrada, música suave saliendo por los ventanales, y alguien había colgado una bandera ridícula con la frase: «Bienvenidos a Casa Castel». Me temblaban las manos. Entré con el código. Funcionó. Pasé la primera puerta y enseguida se activaron las alarmas internas. Nadie lo sabía, pero esa mansión tenía un sistema de seguridad que solo reconoce mi huella y mi cara. Solo la desactivé porque aún tenía control remoto desde mi app. Crucé el recibidor, y ahí estaba él, parado en mi sala, con un whisky en la mano, riéndose con un par de tipos trajeados. Me miró como si fuera un intruso. «¿Se te ofrece algo?», dijo. No respondí. Me fui. No tenía palabras. Esa noche no dormí. Quise llamar a mi papá, preguntarle si había vendido la casa, si la había prestado, si ese tipo era familia. Pero no lo hice. Tenía una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. ¿Y si era un primo lejano? ¿Y si mi papá lo autorizó? ¿Y si yo no tenía derecho a reclamar nada porque nunca acepté el regalo? Al día siguiente, Isa, mi ex, subió una historia con Bruno. Estaban en la terraza de la mansión, tomando vino. «Qué bien se siente volver», escribió. Me ardió en el pecho. Isa y yo habíamos terminado hacía 1 año. Ella siempre decía que yo era demasiado bajo perfil, que no tenía ambición, que me faltaba hambre. Nos habíamos conocido en la facultad, y aunque al principio conectamos por lo raro, por lo auténtico, con el tiempo su visión cambió. Empezó a mirar más los seguidores que las ideas. Cuando vi la historia, supe que algo no estaba bien. Fui al grupo del podcast y les conté todo. Martín soltó un «te lo dije, loco, por eso no hay que esconder quién sos». Javi pensó que era una coincidencia. Nico solo me miró con cara de «¿y ahora qué?». Esa fue la pregunta que me quedó retumbando. ¿Y ahora qué? Al día siguiente decidí ir más allá. No podía dejarlo así, con un impostor viviendo en mi casa,
usando mi apellido, bebiendo vino con mi ex y engañando a todo el vecindario. Fui directo con doña Catá, la reina del chisme y la mejor fuente de información sin filtro. Doña Catá, ¿usted sabe quién es exactamente ese tal Bruno Castel? Le pregunté mientras le ayudaba a bajar unas bolsas del coche. Ay, mijito, un encanto de joven, dijo sin dudar. Es hijo de don Félix, tu papá, ¿no? Así me dijeron. Me costó tragar saliva. ¿Él te dijo eso? Insistí. No directamente, pero lo dejó clarito. Dijo que estaba recuperando la propiedad que le dejó su familia, que quería estar cerca de sus raíces. Me reí. No podía creerlo. El tipo no solo estaba ocupando mi casa, estaba creando una historia emocional para justificarlo. Me despedí con una sonrisa falsa y regresé caminando lentamente, sintiendo que me hervía la cabeza. Esa noche no grabamos podcast. No podía concentrarme. Me puse a revisar las redes sociales de Bruno. Eran impecables, fotos en la mansión, frases motivacionales, una que otra selfie con Isa, y lo peor, una biografía que decía heredero de visión, no de apellido. Casi vomito. Luego busqué su nombre completo en internet y no aparecía nada sólido. Ni registros legales, ni historial de estudios, ni entrevistas. Solo publicaciones recientes, perfiles creados hace menos de un año y muchos seguidores falsos. Era un fantasma. Le escribí a mi papá. Corto y directo. ¿Conoces a Bruno Castel? Dice ser tu hijo y vive en la casa que me diste. La respuesta tardó 26 minutos. Solo 3 palabras. No sé quién es. Lo llamé. ¿Qué carajo está pasando, papá? Le dije sin filtro. Su voz sonó calmada, pero con ese tono tenso que usa cuando se enoja. Esa casa es legalmente tuya, Tomás. Nadie más debería estar ahí. Si ese hombre está usurpando, puedes denunciarlo. ¿Y tú no hiciste nada? ¿No le diste permiso? Pregunté. No, y quiero que tomes cartas en el asunto. Ya eres adulto. Me colgó. Así era él. Práctico, frío, distante. Como si me hubiera dado una caja con dinamita y dijera, úsala bien. Me quedé solo, en la oscuridad de la habitación que comparto con 3 tipos que roncaban como si compitieran. Bruno estaba ganando. Ya tenía la casa, la narrativa, a Isa, y al vecindario de su lado. Yo era solo el hijo real que nadie conocía, encerrado en un cuarto lleno de cables y platos sucios. No sé en qué momento decidí que no iba a pelearlo directamente. Solo sé que esa noche, mientras escuchaba los ronquidos de Javi y el clic constante del mouse de Martín jugando online, me senté frente a la laptop, abrí una nueva carpeta y la nombré como debía. Plan B. No iba a denunciarlo. No iba a confrontarlo. Iba a quitárselo todo, sin que nadie me viera venir. Al día siguiente empecé a vigilar. No como un psicópata, sino como alguien que sabía que la verdad no siempre se gritaba. A veces había que escucharla en silencio. Desde el balcón del departamento podía ver la entrada de la mansión. La actividad era constante. Autos caros, bolsas de compras, gente que entraba y salía como si fuera un club exclusivo. Bruno no estaba viviendo solo. Parecía que había convertido la casa en una especie de centro social. Lo primero que hice fue pasar por fuera, caminando como al azar, grabando con el celular disimulado. Capté su voz desde el jardín delantero. Estaba hablando con un par de vecinos, contándoles una historia que me revolvió el estómago. Mi papá y yo tuvimos nuestras diferencias, decía con aire melancólico, pero esta casa fue su forma de reconocerme. Es nuestro puente, ¿saben? Mi legado y mi nueva etapa. Uno de los vecinos le dio una palmada en el hombro. Emocionado. Eso es ser hombre, le dijo. Me alejé antes de vomitar. La actuación era perfecta. Cada palabra medida, cada gesto calculado. Bruno no solo era un impostor, era un artista del engaño. Esa noche no pude grabar con los chicos. Tenía demasiada bronca encima. Me encerré con los auriculares puestos y volví a revisar sus redes. Entre los likes vi algo que me dejó helado. Isa había cambiado su foto de perfil. Era ella con Bruno. Abrazados. En mi casa. En el sofá que yo había elegido en la única vez que visité la mansión. Me ardieron los ojos. Isa y yo habíamos terminado. Sí, pero ahora todo encajaba de manera asquerosa. Su discurso de que yo no tenía ambición, había sido una excusa para encontrar a alguien con la misma cara que yo, pero con un personaje mejor montado. Ella había sido parte del plan desde antes. O peor, tal vez Bruno la convenció con el mismo encanto falso con el que engañó al vecindario. El punto es que ahora ella estaba ahí, viviendo una vida que me correspondía. Esa noche soñé que tocaba el timbre de la mansión y Bruno me abría con mi cara. Igual a mí, pero con más sonrisa. Me decía llegaste tarde, hermano, y me cerraba la puerta en la cara. Al día siguiente le conté todo a Nico. Solo a él. Era el más sensato del grupo, el único que no se reía cuando hablaba en serio. Me escuchó sin interrumpir, frunciendo el ceño. Cuando terminé, me miró como si recién me viera por primera vez. «¿Y no vas a hacer nada, legalmente?», dijo. Negué con la cabeza.
Quiero hacer algo más fino. Más personal. ¿Venganza? Preguntó. Asentí. Nico se rascó la barba incipiente y me soltó. Entonces vas a necesitar a alguien más. Me llevó al piso de arriba, al departamento 4B. Tocó 3 veces con un patrón raro. Abrió una mujer de unos 20 y tantos, cabello recogido, lentes, camiseta sin marca. Tenía cara de no dormir mucho. Lucía, dijo Nico. Este es Tomás. Es el legítimo. Ella me estudió de arriba abajo como si fuera una ecuación. ¿Legítimo de qué? Preguntó sin rodeos. De la casa, dije. De don Félix. El hijo verdadero. Se quedó en silencio. Me hizo pasar. Su departamento era ordenado pero frío, lleno de libros y carpetas. En el centro había una pizarra blanca con esquemas, flechas y fotos impresas. Una de ellas era Bruno. ¿Qué es esto? Pregunté. Mi investigación, respondió. Trabajo freelance con instituciones académicas. Hago verificación de identidad y perfilamiento en redes. A ese tipo lo estoy siguiendo desde hace 3 semanas. Algo no me cierra. Tiene muchas caras, pero ninguna historia real. Me reí con incredulidad. Lucía ya sabía. Solo no sabía quién era yo. Le conté todo. Desde el regalo de mi padre hasta el silencio que había elegido. Ella no dijo nada por varios segundos. Luego apuntó con un marcador rojo a la pizarra. Entonces tú eres el dueño legal. Eso cambia todo. Me senté. Nico nos dejó solos. Lucía me miró fijo y dijo, si vas a hacer esto, necesitas pruebas, tiempo, y sangre fría. ¿Estás listo? Lo estoy, respondí sin pensar, aunque por dentro no tenía idea si era cierto. Durante las semanas siguientes, Lucía y yo trabajamos en silencio, como si estuviéramos montando una obra de teatro donde nadie debía saber quiénes eran los verdaderos protagonistas. Ella rastreó las primeras publicaciones de Bruno en redes, encontró inconsistencias de fechas, ubicaciones que no coincidían, y comentarios duplicados de cuentas falsas. Armó una línea de tiempo que dejaba claro que Bruno había adoptado su nueva identidad hace apenas 4 meses. Lo más impactante fue un post viejo de Facebook, escondido entre cientos, donde aparecía Bruno con otro nombre, Brian. Lo etiquetaban en una fiesta de provincia, con ropa común, hablando de que algún día lo lograría en la ciudad. Ese fue nuestro punto de partida real. Mientras tanto, Isa se mostraba cada vez más unida a él. Subía stories con títulos como Cuando todo fluye, El universo conspira y selfies con subtítulos del tipo Mi nuevo inicio. Cada publicación me escocía como sal en la herida, pero me obligaba a enfriar la cabeza. Lucía era implacable. Cada vez que me salía de control, me decía, no estamos jugando. Si te dejas llevar por la emoción, perdemos. Y tenía razón. Empezamos a infiltrar la red de Bruno. Ella creó un perfil falso con el que se hizo amiga de Isa, con quien empezó a hablar sobre negocios de marca personal y eventos exclusivos. Yo, por mi parte, empecé a grabar fragmentos del podcast con mensajes subliminales dirigidos a Bruno. Frases como el impostor siempre teme la luz, o los peores fraudes comienzan con una sonrisa blanca. El tipo no lo comentaba públicamente, pero sabía que lo escuchaba. Una noche, mientras editaba uno de los episodios, recibí un mensaje privado desde una cuenta sin foto. ¿Qué buscas realmente, Tomás? No respondí. Solo tomé una captura y se la envié a Lucía. Te está midiendo, dijo. Eso es bueno. Sabe que no sos invisible. En ese momento entendí que algo en mí había cambiado. Ya no era el hijo escondido, ni el podcast callado. Era alguien dispuesto a recuperar lo suyo, pero sin ensuciarse las manos. Solo necesitaba paciencia. Porque la caída de Bruno no sería con gritos ni abogados. Sería pública, lenta y devastadora. Como tiene que ser. Todo se quebró una tarde de jueves, cuando Lucía me mostró un vídeo que acababa de recibir desde una cuenta anónima. Era Isa, en la mansión, sentada en el borde de la piscina, hablando por teléfono. No parecía saber que estaba siendo grabada. Sí, el papá del verdadero dueño ni se mete, no pregunta nada, ni pasa por aquí, decía mientras jugueteaba con el agua con los pies. Y Tomás, puf, ese está ocupado grabando podcast que nadie escucha. Bruno ya tiene todo controlado. Me quedé mirando la pantalla, mudo. No por el contenido, sino por la frialdad en su voz. Ya no era la Isa que conocí. Era otra persona. Otra mujer. Lucía me miró sin decir nada, solo esperando mi reacción. Cerré la laptop con cuidado, como si el plástico me quemara, y dije, es hora. No me preguntó a qué me refería. Ya sabía. Esa misma noche comenzamos la ejecución. Lo primero fue entrar a la mansión. No a lo loco. Legalmente, yo aún tenía control total del sistema digital. Usé mi app, desactivé las cámaras y abrí la puerta principal desde el celular. Era la madrugada. Bruno y su séquito estaban dormidos, o eso esperaba. Entramos en silencio. Lucía llevaba una linterna de luz fría y un teléfono con modo nocturno activado. Grabamos todo, las habitaciones decoradas, los documentos falsos en el escritorio,
Los talonarios con el nombre Bruno Castell Inversiones, el refrigerador lleno de productos de lujo, incluso un rincón donde Isa tenía una especie de set para grabar contenido de lifestyle. En una de las habitaciones encontramos una caja fuerte. No la forzamos. Solo la grabamos. Salimos sin dejar rastro. Esa misma noche subí un nuevo episodio del podcast. Nada obvio. Solo una conversación con Nico sobre identidad digital y la diferencia entre tener nombre y tener historia. Al día siguiente, Lucía lanzó un artículo en un blog de investigación bajo seudónimo. Título: El impostor que vive entre nosotros. No daba nombres, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que quien conociera a Bruno empezara a atar cabos. En las siguientes 24 horas, el artículo acumuló miles de lecturas. Aparecieron comentarios con frases como «esto me suena a alguien», o «yo conozco a un tipo así», «vive en una casa que no es suya». Isa fue la primera en reaccionar. Subió una historia mirando directamente a cámara. Hay gente muy enferma, muy envidiosa, inventando cosas para manchar lo que no pueden tener. Bruno, por su parte, publicó una foto con un pie de foto que decía: «Los rumores no apagan el brillo del sol». Era obvio que sabían, pero lo que no sabían era lo que venía después. Lucía tenía un contacto en la empresa donde Bruno decía trabajar como consultor senior. Resultó que esa empresa no solo no lo tenía en nómina, sino que ni siquiera conocía su nombre. Redactamos una carta formal solicitando una confirmación escrita de que Bruno Castell jamás había formado parte del equipo. Nos la enviaron. Con eso armamos el siguiente golpe, un vídeo. No uno cualquiera. Era una especie de documental corto, de 6 minutos, narrado por mí, con voz grave y pausada. Se titulaba La casa, el nombre y el impostor. Subimos el vídeo en un canal nuevo, sin vinculación directa conmigo, pero con un enlace oculto en la bio del podcast. En menos de 48 horas, superó las 50.000 vistas. Algunos vecinos comenzaron a mirar a Bruno con desconfianza. Doña Catá dejó de responderle los buenos días. Un par de autos dejaron de aparecer frente a la casa. Bruno lo sintió. Y yo también. La grieta estaba hecha. Solo había que seguir empujando. Pasaron 3 días. 3 días en los que Bruno desapareció de la vida pública del vecindario. Ni apariciones, ni reuniones, ni contenido nuevo en sus redes. El silencio era sospechoso, pero también prometedor. El cuarto día, mientras yo editaba un nuevo episodio con Nico, recibí un mensaje de número oculto. Te pasaste de la raya. Nos vemos esta noche en la mansión. Solo vos y yo. Se lo mostré a Lucía. Ella simplemente dijo: es tu movimiento. Pero no vayas sin grabar. Preparé un dispositivo oculto en la camiseta y activé la app de grabación. A las 9:17 llegué a la mansión. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. La sala estaba iluminada con luz tenue. Bruno estaba ahí, solo, sentado en el sofá. Ya no tenía esa postura de conquistador. Se lo notaba tenso, con ojeras, despeinado. Me miró como si nos conociéramos de toda la vida. «¿Qué querés de verdad?», preguntó. Me senté enfrente, con calma. «Recuperar lo que es mío», dije. Él bufó. «¿Y qué es tuyo? Una casa que nunca quisiste, un apellido que escondiste, una novia que no supiste retener». Me mantuve firme. «No es la casa. Es la verdad. Es que dejaste que todos me vieran como un don nadie mientras vos te disfrazabas con mi historia». Bruno se levantó, alterado. «Vos la dejaste tirada. Tomás, ¿qué esperabas? El mundo no espera a los tibios. Yo tomé una oportunidad y la convertí en algo real. Eso te duele». Lo dejé hablar. Era exactamente lo que quería, que se expusiera, que dijera en voz alta lo que ya sabíamos. «Usaste a Isa. A mis vecinos. A mi nombre». Bruno me miró con desprecio. «Y vos usaste el anonimato para esconderte del mundo. ¿Y ahora venís a jugar al mártir? Dale, hermano. Te superé en tu propio juego». Silencio. Mis manos estaban sudando, pero por dentro ya sabía que había ganado. Miré la hora. 9:36. La app había grabado 19 minutos de confesión pura. Me paré despacio, lo miré a los ojos y le dije: «Gracias por tu sinceridad, Bruno. Vas a brillar en la próxima publicación». Salí de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi con esa seguridad en el rostro. Porque lo que vino después, lo iba a dejar desnudo frente a todos. Sin máscara, sin guión, sin refugio. El día siguiente amaneció con la garganta seca, pero el corazón firme. Desperté antes que mis roommates. Me puse los auriculares y escuché la grabación completa. Bruno había confesado todo. Su plantación, manipulación, su desprecio por la verdad. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. No sentí culpa, solo claridad. Esa mañana, en lugar de subir un nuevo episodio del podcast, subí un especial, lo que no te contaron sobre Bruno Castell. No mencioné su nombre directamente. Solo usé su voz. Corté las partes clave de nuestra conversación y las monté con música tenue y pausas dramáticas. No necesitaba narración.
Él mismo se exponía. Lo subí como audio sin rostro. En menos de 2 horas. Explotó. En el grupo de WhatsApp del vecindario, doña Catá preguntó, ¿esto es real? ¿Es el chico de la mansión? Los comentarios en redes pasaron de la idolatría al escándalo. Esto es más jugoso que una novela. Como nadie se dio cuenta antes. Ese tipo es un actor. Lucía monitoreaba todo en su laptop. Cayó la ficha colectiva, dijo sin levantar la vista. Ya no hay vuelta atrás. En paralelo, comenzamos a filtrar documentos legales, actas que demostraban que la propiedad seguía a mi nombre. Registro notarial con fecha. Escritura electrónica. Todo limpio. Lo compartimos desde cuentas anónimas, pero bien conectadas. Bruno ya no podía esconderse detrás del personaje. La bomba final la dejó caer Lucía. Publicó un segundo artículo titulado El hijo que nunca fue, con pruebas de la suplantación, los datos falsos de su currículum, y un resumen de las declaraciones grabadas. Ese artículo se viralizó más rápido que el primero. Los vecinos empezaron a retirarle el saludo. Isa dejó de postear. Bruno cerró su Instagram por acoso. En menos de 48 horas, la estructura que había montado con tanto cinismo se desmoronó frente a él. Yo lo observaba todo en silencio. No publiqué nada personal. No di entrevistas. Solo miré cómo, sin necesidad de levantar la voz, la verdad ocupaba el espacio que me habían quitado. Y entonces sucedió lo que menos esperaba. Mi papá me llamó. No por teléfono. Apareció en la puerta del departamento, de traje, sin escoltas. Martín abrió y casi se le cae la mandíbula. ¿Tomás? Preguntó desde la cocina. Salí, aún con la camiseta vieja puesta. Papá, ¿podemos hablar? Dijo. Lo llevé a la azotea. Nos sentamos en un rincón donde solía grabar. Me miró con atención, sin juicio. Vi todo lo que hiciste. Con inteligencia, sin violencia. Me sorprendiste. No dije nada. Él continuó. Ese impostor, ¿te dolió más lo que hizo con la casa o con tu nombre? Pensé un segundo. Con mi silencio, dije. Me hizo darme cuenta de todo lo que dejé pasar por no querer enfrentar lo que soy. Mi padre asintió. Sacó algo del bolsillo, una llave digital. Reprogramé el sistema. Ya nadie puede entrar excepto vos. Y ella, si querés, dijo señalando a Lucía, que acababa de asomarse. Lo hiciste bien. Lo hiciste a tu manera. Y eso, viniendo de él, fue más fuerte que cualquier reconocimiento público. Lo observé alejarse por las escaleras, y por primera vez en años, no sentí ni miedo ni resentimiento. Sentí respeto. Quizá, por fin, era mutuo. Después de que mi padre se fue, Lucía se acercó con una media sonrisa que no lograba ocultar el orgullo en sus ojos. ¿Sabes qué hiciste? No, me dijo mientras se sentaba a mi lado. Sí. Lo bajé sin tocarlo, respondí. Ella asintió. Y eso duele más que un puñetazo. Pasamos la tarde en silencio, compartiendo miradas cómplices, revisando los mensajes que llegaban al canal del podcast. Gente contando sus propias experiencias con impostores, con manipuladores, con personas que se roban espacios que no les pertenecen. Se había vuelto algo más grande que nosotros. Ya no era solo Bruno. Era todo lo que representaba. Por la noche, recibí un correo de Isa. El asunto decía, podemos hablar. Lo abrí sin expectativas. En el cuerpo del mensaje, una sola frase, no sabía quién eras hasta que fue tarde. Lamento haberlo elegido a él. No respondí. No por rencor, sino porque entendí que ya no importaba. Isa era parte de un ciclo que había terminado. Ella había elegido una máscara. Yo, en cambio, había decidido quitármela. Y ahí estaba la diferencia. Esa noche, subimos al techo con Lucía. Llevamos 2 cervezas, unas mantas y el celular con el último episodio que íbamos a publicar sobre el tema. Ya no quedaba nada por probar. Lo pusimos en modo estreno. Título, ¿Cómo desaparece un impostor? En el audio, un cierre tranquilo, sereno, con una conclusión que me costó escribir. A veces, dejar que la verdad hable es el acto más fuerte de todos. Cuando el contador llegó a 0, la reproducción automática se activó. Las estrellas brillaban sobre nosotros y Lucía, sin decir nada, tomó mi mano. En ese instante supe que la batalla estaba cerrada. No ganada por destruir, sino por resistir sin romperse. Y eso, entendí, era el verdadero poder. No vengarse con rabia. Vengarse con inteligencia. Sin gritar. Sin mancharse. Solo dejando que el otro se ahogue en su propia mentira mientras vos te parás derecho en la tuya. Una semana después, la mansión estaba vacía. Sin avisos, sin cajas, sin despedidas. Solo silencio. Bruno desapareció como había llegado, envuelto en misterio y mentiras. Supimos que intentó limpiar su imagen en otro barrio, pero el eco del escándalo ya lo perseguía. Lucía encontró perfiles nuevos a su nombre en otras plataformas, pero esta vez con cautela. Nada de casas lujosas, nada de vínculos familiares falsos. Solo un tipo común intentando desaparecer del radar. Nadie del vecindario lo extrañó.
Doña Cata hizo correr la voz de que la casa había vuelto a su verdadero dueño, y por primera vez en mucho tiempo, ese título me cayó bien, no por la mansión, sino por el sentido simbólico. Ya no tenía que esconderme. Isa también se evaporó, cerró sus redes, abandonó el departamento que compartía con otra influencer, y se despidió con una historia vaga. A veces hay que alejarse para reencontrarse. No volví a saber de ella. No la odiaba, pero tampoco me interesaba saber más. La justicia que buscaba no era verla sufrir, sino ver cómo se desmontaba el mundo falso que eligió sobre el nuestro. Lo que sí me sorprendió fue la reacción de mis seguidores. El podcast creció como nunca. No porque buscáramos fama, sino porque la historia conectó con algo más grande. Miles de personas nos escribieron para contar experiencias parecidas, para agradecer la sinceridad, para decir que se sentían representadas. Martín, Javi y Nico estaban igual de sorprendidos. Ahora sí somos virales, loco, dijo Martín en tono de broma, pero con los ojos llenos de emoción. Empezamos a recibir propuestas, colaboraciones, patrocinios, hasta una pequeña red de medios digitales quería contratarnos. Pero esta vez decidí que sí, que íbamos a aceptar, no por ambición, sino porque era momento de dejar de huir de mi apellido, y usar lo que tengo para algo que valga la pena. Le conté a mi padre. Nos reunimos en un café discreto, como siempre. Le dije que aceptaría monetizar el podcast, expandirlo, y quizás abrir un estudio propio. Pero lo haré desde acá, aclaré, desde lo que construí con mis amigos, desde mi nombre real, sin atajos. Mi papá sonrió con una expresión que pocas veces había visto en él, orgullo sin juicio. Eso es lo que siempre esperé que entendieras. No que renegaras de lo que sos, sino que lo usaras con sentido, dijo, y por primera vez nos dimos un apretón de manos que pareció borrar años de distancia. Lucía y yo, mientras tanto, seguíamos creciendo juntos. Lo nuestro no fue explosivo ni romántico en exceso, fue una alianza que se volvió vínculo. Una complicidad que se convirtió en ternura. Dormíamos juntos algunas noches, compartíamos ideas, y grabábamos nuevos episodios del podcast en un tono más maduro, más crítico. Nunca dijimos que estábamos en una relación, pero tampoco lo necesitábamos. La gente lo percibía. Estábamos construyendo algo real, algo opuesto a lo que Isa y Bruno habían pretendido ser. Un mes después, hice algo que nunca creí que haría. Volví solo a la mansión, no para mudarme, ni para tomar posesión como símbolo de victoria, solo para estar ahí, en silencio, y mirarla como lo que era, un escenario que casi termina siendo ocupado por otro actor. Caminé por los pasillos vacíos, las luces automáticas se encendían a mi paso, y por primera vez no me sentí pequeño ni fuera de lugar. Entré al salón principal, me senté en el sofá donde Isa se sacaba selfies, y puse a sonar uno de nuestros primeros episodios del podcast. El contraste me hizo sonreír. Desde un audio grabado con un solo micrófono en un cuarto con olor a humedad, hasta esa casa silenciosa donde casi pierdo el derecho de ser quien era. Respiré hondo, cerré los ojos. Y al abrirlos, no pensé en Bruno, pensé en mí, en todo lo que me costó llegar ahí sin usar el nombre, sin pedir nada. Me sentí completo. En paz. De camino a la salida, encontré una hoja en el buzón, sin sobre, solo un papel doblado. Era de Isa. Una carta escrita a mano. No pedía perdón. Solo decía que se equivocó de historia, que apostó por el brillo rápido, y que la oscuridad llegó antes de lo que pensaba. Fuiste más valiente que yo, decía al final. No me conmovió. Pero entendí que, al menos, había aprendido algo. Salí de la casa sin llevarme nada. Cerré la puerta y dejé que el sistema de seguridad hiciera su trabajo. La mansión seguía siendo mía. Sí. Pero ya no la necesitaba para demostrarlo. La justicia estaba hecha. Y no necesitó aplausos. Solo verdad. No esperaba que todo cambiara tan rápido. Después del escándalo, después del vacío que dejó Bruno, pensé que el vecindario volvería a su rutina de siempre. Los paseos de Doña Cata, los ruidos de construcción, los rumores en voz baja. Pero algo sí cambió. Las miradas. Las actitudes. Las puertas. La gente empezó a saludarme con una mezcla de respeto y culpa silenciosa. Algunos se acercaban con excusas bobas. No sabíamos, nunca imaginamos. Pensamos que era solo el chico del podcast. Yo solo sonreía. No era necesario corregirlos. Ellos sabían. Yo también. El mensaje ya estaba claro. Y si había aprendido algo en todo esto, era que las máscaras no duran para siempre, pero las cicatrices sí. Así que empecé a salir más. A caminar por el barrio sin auriculares. A mirar a la gente a los ojos. A responder sin esconderme detrás de respuestas vagas. Incluso fui a una junta vecinal. Doña Cata, con lágrimas en los ojos, me pidió que dijera unas palabras. Solo quiero que este barrio vuelva a ser un lugar donde nadie tenga que fingir, dije. Y no supe si fue por la frase o por el momento, pero todos aplaudieron. Incluso los que me habían ignorado por meses. Volví a grabar el podcast con los chicos, pero esta vez desde un nuevo espacio.
Un estudio pequeño que conseguimos alquilar con los ingresos que empezaron a llegar tras la viralidad. Lucía lo decoró con luces tenues y plantas reales. Martín dijo que parecía un set de Netflix, pero más humano. Cada episodio ahora tenía más peso. Seguíamos siendo nosotros, con nuestras teorías absurdas, nuestras discusiones sin sentido y nuestras risas sinceras. Pero también hablábamos de lo que pasó. De lo que cuesta confiar. De lo que significa perder algo que nunca tuviste. El público creció. Sí, pero lo que más creció fue nuestra honestidad. El micrófono dejó de ser un escape y se volvió un espejo. Y entre todo ese crecimiento, Lucía y yo también nos fuimos redescubriendo. No hubo confesiones románticas grandiosas. Ni declaraciones bajo la lluvia. Solo momentos. Ella con su laptop en mis piernas. Yo editando mientras ella investigaba. Ella cocinando en silencio mientras yo escribía ideas en la pizarra. Ella llorando una noche sin decir por qué, y yo simplemente abrazándola sin preguntar. Y ahí supe que eso era el amor real. No el que se grita, ni el que se muestra. Sino el que se construye con respeto, con tiempo, con la verdad como base. Lo que vino después fue más tranquilo, pero no menos importante. Mi papá me ofreció usar la mansión como estudio creativo. Le agradecí, pero rechacé. Aún no estoy listo para trabajar desde un pedestal, le dije. Se rió, como pocas veces. Entonces seguí construyendo desde el barro, respondió. Y eso hice. Seguimos grabando. Seguimos creciendo. Y cada tanto, recibía mensajes de gente que decía, gracias por contar tu historia. Me ayudó a ver la mía distinta. Esos eran los verdaderos premios. Los likes venían y se iban. Las vistas subían y bajaban. Pero las personas reales, las que se sentaban a escuchar sin juzgar, esas se quedaban. Una tarde de domingo, mientras Lucía y yo caminábamos por el parque, ella me dijo, nunca pensé que el día que conociera al verdadero heredero de una mansión, iba a ser también el tipo que sabe cuándo callar. La miré. ¿Y eso es bueno o malo? Es lo que más me gusta de vos, dijo. Que no necesitas demostrar nada. Porque ya lo tenés todo. Por dentro. Nos detuvimos bajo un árbol. El sol filtraba la luz entre las hojas. La besé, por primera vez sin dudas. Y supe que, esta vez, era el comienzo real. De una vida sin mentiras. Sin máscaras. Sin impostores. Solo nosotros. Y la verdad.